¿Ya recibiste una advertencia y la ignoraste? Yo recibí una carta que decía, no entres, pero entré. Ahora algo me persigue. ¿Y si nunca más logro escapar? Me llamo Jorge. Todo comenzó hace unas semanas, cuando encontré una carta extraña en mi buzón. Estaba escrita a mano, con letras torcidas y temblorosas, y solo decía, no entres. Debajo, la dirección de una mansión abandonada al final de la calle, un lugar que siempre miraba con una mezcla de miedo y fascinación. No tenía remitente ni firma, solo esa advertencia que me heló la sangre. Pasé días pensando, ¿quién envió esto? ¿Por qué a mí? La mansión era famosa por sus historias extrañas. Decían que nadie salía de allí siendo el mismo. Nunca creí demasiado en eso, pero esa carta lo cambió todo. No podía sacármelo de la cabeza y la curiosidad comenzó a ganar terreno sobre el miedo. Tomé una decisión. Agarré mi linterna, el celular y sin contarle a nadie, fui hasta allí, sin saber que era el peor error de mi vida. El camino era de tierra y terminaba frente a un portón de hierro oxidado, medio abierto, como si alguien ya estuviera esperando mi llegada. El viento helado pasaba entre los árboles secos, produciendo un sonido parecido a un lamento lejano. Respiré hondo y entré. La mansión se alzaba ante mí, gigantesca y decadente. Sus ventanas rotas parecían ojos vacíos que vigilaban cada uno de mis pasos. El tiempo parecía detenido. Las paredes estaban cubiertas de hiedras retorcidas y la madera del porche crujía bajo mis pies. Toqué la manija de la puerta principal, fría, como si nadie lo hubiera hecho en años. Empujé la puerta y un chirrido ensordecedor resonó en la oscuridad. Un olor a madera húmeda y algo más, algo que no pude identificar, llenó mis pulmones. Di el primer paso dentro. El aire era pesado, denso, como si el lugar hubiera guardado demasiados secretos durante demasiado tiempo. Entonces escuché algo, susurros, bajos, inentendibles. No sabía de dónde venían, pero estaban allí. El silencio los devoró demasiado rápido, dejándome con la sensación de que tal vez lo había imaginado. Mi corazón se aceleró. Estaba solo, pero algo me decía que eso no era cierto. La puerta se cerró sola detrás de mí. Me quedé quieto, paralizado, sin saber si debía seguir avanzando o dar media vuelta antes de que fuera demasiado tarde. La luz de mi linterna iluminaba el polvo flotando en el aire y el suelo de madera crujía con cada paso que daba. A pesar de estar solo, no me sentía así. Algo me observaba. Lo sabía. Llegué a una habitación que parecía la sala de estar. Muebles viejos, cubiertos con sábanas blancas, se alzaban como fantasmas atrapados en el tiempo. En un rincón, sobre una chimenea rota, encontré una fotografía antigua. Era una familia, padre, madre y 2 niños, todos sonriendo. Pero sus ojos parecían seguirme mientras me movía. Traté de ignorar el escalofrío y continué. En el pasillo vi un juguete de niño, un caballito de madera con la pintura descascarada. Lo tomé y por un instante, juro que escuché una risita. Miré a mi alrededor, pero el silencio volvió, más pesado que nunca. Fue entonces cuando escuché los pasos, primero suaves, como si alguien me siguiera de lejos. Me giré rápido, pero el pasillo estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza. Solo es una casa vieja, pensé, tratando de convencerme. Más adelante, pasé por un comedor abandonado. La mesa seguía puesta, con platos, cubiertos y servilletas,
todo cubierto de polvo. Parecía que el tiempo se había detenido allí. De repente una puerta se cerró de golpe en algún lugar de la casa. Me quedé helado. Fue el viento, me dije, pero no había ninguna corriente de aire. Otra puerta se cerró, más cerca. Luego otra, más fuerte, como si la casa estuviera enojada conmigo. Intenté mantener la calma, pero en el fondo lo sabía. Esto no era normal. Al final del pasillo encontré una puerta diferente, más pesada, con una cerradura oxidada. Parecía viva, como si susurrara mi nombre. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Aún así, algo dentro de mí quería entrar. Tenía que saber qué había allí. Estaba allí, parado frente a la puerta cerrada, con la mano aún sobre el picaporte oxidado. Los susurros que había oído antes parecían provenir del otro lado, débiles pero persistentes. Jorge, murmuraban como un soplo de viento helado. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. ¿Me lo estaba imaginando? El aire se volvió aún más frío y el silencio pesaba demasiado. Intenté abrir la puerta, pero no cedió. Espié por la cerradura. Era un cuarto oscuro. Entonces los vi, sombras largas y densas deslizándose por las paredes. Se movían de una forma antinatural, estirándose y retorciéndose como si estuvieran vivas. No había ninguna luz que pudiera proyectarlas. El cuarto estaba completamente a oscuras, iluminado solo por mi linterna. Tragué saliva. Algo no estaba bien. Los susurros se hicieron más fuertes, más nítidos. Jorge, Jorge, era como si la propia casa me llamara, me invitara a quedarme. Un escalofrío subió por mi espalda. El pánico me apretaba la garganta, pero me obligué a mantener la calma. Corrí por el pasillo, mis pasos resonando demasiado fuerte en el ambiente vacío. En la siguiente habitación encontré lo que parecía ser un estudio, con estanterías llenas de libros cubiertos de polvo y cosas olvidadas. Sobre el escritorio, medio escondido bajo papeles amarillentos, había un pequeño diario de cuero. Con las manos temblorosas, lo abrí. La letra era cuidada, casi infantil. 12 de abril. Papá dice que hay algo en la casa. Lo escucha por las noches arañando las paredes. Nos pidió que no nos preocupáramos, pero veo en sus ojos que tiene miedo. Pasé algunas páginas. 3 de mayo. Mamá está asustada. Quiere irse, pero papá dice que no podemos. Dice que él nos está vigilando, que no nos dejará salir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué le había pasado a esta familia? La siguiente entrada era del 10 de mayo. Esto está empeorando. Las sombras se mueven solas y escuchamos voces llamándonos por nuestros nombres. Papá intentó sacarnos hoy, pero las puertas no se abrieron. Estamos atrapados. Mis manos temblaban al leer esas últimas palabras. Atrapados, igual que yo. En ese instante sentí un soplo helado en la nuca. Me giré de golpe, pero la habitación estaba vacía. Aún así, la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable, como si ojos invisibles se clavaran en mí. Ese lugar estaba maldito, embrujado por aquello que había llevado a esa familia al desespero. Y ahora venía por mí. Ya no estaba solo en la mansión, y en el fondo de mi pecho una verdad oscura me ahogaba. Quizás nunca volvería a salir de allí. Estaba allí, con el diario aún en mis manos, el pecho apretado. Me preguntaba qué había sucedido con aquella familia. ¿Acaso murieron atrapados?
Sentía que lo mismo me iba a pasar a mí. Tenía que salir de allí, encontrar una salida o algo que rompiera esa maldición. Las puertas no cedían, pero no iba a rendirme. Regresé al estudio revolviendo todo. Fue entonces cuando encontré una fotografía vieja entre los papeles mohosos, la familia del diario. Pero había alguien más en la imagen, un hombre de ojos tristes, sosteniendo una carta. En la parte de atrás, escrito a mano: para el próximo, no entres, sálvate. Era la misma letra de la carta que yo había recibido. Mi corazón se heló. Quien escribió esto murió aquí, tratando de advertirme. Entonces, el aire cambió. Se volvió más pesado, más frío. Sentí algo tocar mi hombro, como dedos helados deslizándose sobre mi piel. Me giré de golpe, pero no había nada, hasta que miré el espejo empañado. Una sombra alta, sin rostro, estaba detrás de mí. Se movió. Sus brazos largos y retorcidos se estiraron hacia mí. Grité y corrí, pero la puerta se cerró de golpe. La sombra creció, cubriendo el cuarto, envolviéndome en un peso inexplicable. Me ahogaba, me consumía. Estaba atrapado en un terror sin fin, encadenado a ese lugar por algo que ni siquiera entendía. ¿Qué hice para merecer esto? Mi vida estaba en juego, y no tenía idea de cómo escapar. Estaba acorralado. La puerta no cedía, por más que empujara. El picaporte parecía soldado al marco, y el aire se volvía más frío con cada segundo que pasaba. La sombra se deslizaba por la habitación, lenta, como si supiera que no tenía escapatoria. Mi pecho se apretaba, el miedo me ahogaba. Corrí hacia la ventana, pero también estaba cerrada. El vidrio empañado solo me devolvió mi propio reflejo, pálido y aterrorizado. Desesperado, tomé un espejo roto de la mesa y lo apunté hacia la entidad, como si pudiera devolverle su propio mal. Pero la sombra solo creció, y su risa heló mi alma. Lancé el espejo contra ella, pero lo atravesó como si no existiera. Cayó al suelo con un estruendo. Nada. La sombra avanzaba, y yo retrocedía, hasta que mi espalda chocó contra la pared. En un rincón encontré una cruz de madera rota por la mitad. La sostuve con fuerza, rezando en silencio. Pero la sombra no se detuvo. Estiró sus brazos alargados, casi tocándome. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz solo resonó en el vacío. El terror que roba el sueño se apoderó de mí, y por un instante estuve a punto de rendirme. Pero algo en mi interior aún luchaba. No podía morir allí. Caí al suelo, con la cruz rota en la mano, casi sin fuerzas, cuando vi algo brillar entre las tablas podridas. Era un medallón viejo, con un símbolo que me dio escalofríos. Lo sentí. Era el corazón de aquella pesadilla. Tomé una vela caída y un fósforo que estaba a su lado. Encendí la llama y quemé el metal. El aire se llenó de un grito apagado, algo que no era humano. La puerta de la mansión se abrió sola. Corrí. El pecho me ardía. Sentía algo siguiéndome. Escapé. Pero algo en mí había cambiado. Había arañazos en mi alma que no podía explicar. Al llegar a casa, pensé que el terror había quedado atrás, hasta que abrí un cajón. Allí estaba, otra carta, idéntica a la primera. Decía: vuelve a terminar lo que empezaste, o nunca volverás a dormir. Mi sangre se congeló. Esto no se acaba, ¿verdad? Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías en mi lugar? Dímelo en los comentarios, porque yo no sé qué hacer. Si te atreves, suscríbete al canal.
Aquí encontrarás muchas historias escalofriantes que te quitarán el sueño.